Para terminar entonces con las malformaciones correspondientes al tracto gastrointestinal, tenemos al megacolon aganglionar congénito o enfermedad de Hirschsprung, que básicamente, como les dije hoy, todos los órganos huecos del tracto gastrointestinal tienen un tejido nervioso o un sistema nervioso, en este caso se conoce como sistema nervioso entérico, el cual tiene una cierta independencia del sistema nervioso central, pero están vinculados, que está compuesto por los plexos de Auerbach y los plexos de Meissner, y esos van a derivar de las crestas neurales. Entonces, si nosotros no tenemos células de las crestas neurales en el intestino grueso, se van a producir, se va a producir en realidad esta patología, que básicamente significa un colon gigante sin ganglios, es decir, sin plexos mientéricos, congénito, porque puede ser adquirido también. En este caso, no va a tener peristaltismo nuestro colon y por ende, en sí el peristaltismo lo que genera, si bien en un lado hace contracción, en el otro relaja. Entonces, a medida que uno contrae, el otro relaja, contrae, relaja, o sea, hacia allá. Contrae, relaja, contrae, relaja, contrae, y así va desplazando tanto el bolo alimenticio a nivel esofágico, a nivel estomacal, y la materia fecal en los intestinos. Si nosotros tenemos una ausencia de plexo entérico o mientérico, directamente un lado va a contraer, que es donde todavía no está la afección, pero el lado que se tiene que relajar por justamente estos ganglios, el plexo de Auerbach y Meissner, no se relaja porque nadie le manda la señal de que se relaje ese músculo. Entonces, hacia atrás de esa región obstruida se genera el megacolon, es decir, acumulación de materia fecal en este caso. Por otro lado, vamos a tener a las malformaciones de lo que son el recto y el ano. Cuando se digne el power. Por un lado tenemos la genesia anorrectal, en el caso de que el tabique urorectal se desarrolle defectuosamente, por ende, el seno anorrectal está afectado y tenemos ausencia del conducto rectal y del ano. Si bien la parte inferior del recto y del ano, perdón, si bien la parte inferior del conducto anal están presentes junto con el ano, porque es ectodérmico, todo lo que sea de ahí hacia arriba no existe. Y la última porción existente puede llegar a comunicarse con la vagina en el caso de la mujer o con la uretra por fístulas. Y ahí vamos a tener materia fecal, en este caso en la vagina o en la uretra. La atresia, y algo muy eh, interesante que puede llegar a suceder es que en el caso del hombre, que la fístula sea con la vejiga, si bien con la uretra también se puede producir, pero si es con la vejiga hay más chances que se produce un síntoma, un signo si se quiere, que es la neumaturia, básicamente aire en la orina, que es como si básicamente fueran pedos o gases a través del pene, que es algo muy raro y entonces nos estaría diciendo hay una comunicación en algún lado, que hay aire pasando hacia el lado líquido, por así decirlo. Por otro lado tenemos la atresia rectal, donde no se van a comunicar el recto y el ano, que también puede cursar con fístula. Todo lugar que tenga una atresia puede fistulizar, y en este caso termina en un saco ciego. Si seguimos, nos vamos a encontrar con la genesia anal, donde básicamente está formada toda la parte que deriva de la cloaca, pero la que deriva del ectodermo no. La estenosis anal va muy de la mano con el ano imperforado, que básicamente es porque la
membrana, la estenosis afecta más al conducto anal también, por ende, es la parte más interna. En cambio, el ano imperforado afecta a la membrana anal más específicamente, en la que directamente no se comunica con la luz exterior, digamos. Eh, y acá tenemos una imagen de ano imperforado. A todos los recién nacidos se le tiene que inspeccionar que, entre un montón de otras cosas, que el ano esté perforado porque tiene que realizar correctamente su materia fecal o nosotros le tenemos que hacer una cirugía. Bien, ahora vamos a pasar con el segundo tema, que es dividido. Primero vamos a dar urinario por un lado y después damos genital. Se supone que está compartiendo. Ahí está. Ahí está. Bien, recuerden que en este caso, si bien no empezamos en tercera semana, está más evidente uno de sus primeros pre-esbozos, si ustedes les quieren decir o denominar, que es o son los gononefrótomos. Acuérdense que los gononefrótomos están en el mesodermo, disco trilaminar, mesodermo intraembrionario, y son esos cordones que se ubican laterales a las somitas, hacia afuera, y hacia adentro, laterales a los mesodermos laterales, justamente. Acá son los cordones amarillos, y acá podemos ver como un pequeño botoncito que surge de esta C, digamos. Esos son los gononefrótomos. Los gononefrótomos luego, en cuarta semana, van a desarrollarse y formar las crestas urogenitales. Se desplazan hacia adelante, porque acá están las somitas, y acuérdense que estaban por afuera de las somitas, entonces se desplazan hacia adelante, pero son siempre retroperitoneales, acuérdense. Por ende, todos los órganos derivados de las crestas urogenitales son retroperitoneales. Entonces, estas crestas luego se van a dividir en urinarias hacia afuera y genitales hacia adentro, o mediales, mejor dicho. Y nosotros ahora nos vamos a ocupar de las crestas urinarias. Una vez divididas, las crestas urinarias nuevamente se dividen ellas en tres porciones: el pronefros, el mesonefros y el metanefros. El pronefros va a corresponder a la porción más cefálica, en este caso vemos como pequeños redonditos naranjas, que van a aparecer y desaparecer. ¿Por qué? Porque no generan ningún tipo de órgano a nivel postnatal, digamos. Son inútiles. Entonces se van a generar y se degeneran. ¿Generan sus túbulos pronéfricos? Sí, pero desaparecen sin dejar rastros. Luego la sección del medio es el mesonefros y la última sección es el metanefros. Algo importante a tener en cuenta es que aparece un tubo que se llama tubo mesonéfrico de Wolf, que se llama mesonéfrico básicamente porque, si bien atraviesa el pronefros y el mesonefros, como vemos acá, el que más va a persistir por ahí o va a dejar algunos derivados es el mesonefros. Recién les dije, pronefros desaparece. Entonces, el Wolf atraviesa el pronefros, el mesonefros, pero sale del mesonefros y no atraviesa al metanefros, pero da un brote que se llama brote ureteral de uréter, que este sí es el que penetra al metanefros y es donde nosotros vamos a trabajar para generar riñón. Entonces, el pronefros es recorrido sí por el conducto de Wolf. El mesonefros va a ocupar la parte media, por eso meso, es atravesado por el conducto mesonéfrico de Wolf y va a desarrollar túbulos mesonéfricos que desembocan en el Wolf. Ahora, esta asociación, túbulos mesonéfricos y el Wolf, nosotros en la mujer lo sacamos porque no deriva nada. En cambio, en el hombre lo agarramos y lo dejamos a un lado porque eso nos va a dar parte del sistema genital. Todo lo que el resto, todo lo que sea el resto de tejido que involucre estas estructuras, desaparece.
Pero recuerden, en el hombre, los túbulos mesonéfricos y el Wolf van a dar derivados genitales. Ahora, el metanefros, que es la porción más caudal, va a generar sí riñón. No son recorridos por el conducto de Wolf, pero sí son invadidos por los brotes ureterales. Estos brotes ureterales, básicamente, a ver, ¿dónde estamos? Acá. El brote ureteral básicamente invade al metanefros e induce la formación de los riñones. Bien, veamos acá. No, esto recién les mostré. Acá acuérdense por qué aparece la cloaca de vuelta. Porque hablábamos de que la parte anterior de la cloaca, seno urogenital, va a formar, en este caso, todo lo que sea vejiga. Y la parte posterior, recién lo hablábamos, en el tracto gastrointestinal. Bien, acá podemos ver al Wolf, que es este punto marrón acá, y el túbulo mesonéfrico. Esto después va a generar algunos derivados genitales. Importantísimo recordar que el mesonefros tiene dos ligamentos. Uno que es el ligamento diafragmático, que lo conecta con el diafragma, y otro inferior que lo conecta con el pliegue genital. ¿Lo puse acá? No, no está. Porque es urinario, entonces no lo voy a poner. Bien, que se conoce como ligamento inguinal. Esto después, como todo lo que sea mesonéfrico en el hombre, va a generar eh, el conducto inguinal y el traslado de los testículos hacia el escroto. ¿Cómo se forman los riñones? Bueno, el brote ureteral tiene dos porciones, una distal y una proximal. Su porción distal invade al metanefros y va generando de atrás hacia adelante la parte excretora de los riñones. Es decir, parte distal genera la pelvis renal, después el cáliz mayor, los cálices menores y empieza a generar los túbulos colectores. Es decir, va invadiendo al metanefros y se va ramificando. Y en eso que se ramifica forma la pelvis renal, cálices mayores, cálices menores y los túbulos colectores. Estos túbulos colectores son ciegos, entonces van a estimular al metanefros, que vendría a ser esta pelotita acá, que se alargue, adquiera forma de vesícula y vaya adquiriendo esta forma contorneada que va a formar la nefrona. Y luego contactan sus luces, la nefrona con el túbulo colector. Entonces, todo lo que sea túbulo colector hacia después, digamos, hacia adelante, en sentido que hace la orina, es derivado del Wolf o del brote ureteral. En cambio, la nefrona hasta el túbulo contorneado distal es derivado del metanefros en sí. Bueno, la nefrona va a generar la cápsula de Bowman que se va a asociar con los glomérulos renales. Los glomérulos renales derivan de las segmentarias laterales. Acuérdense que la aorta me daba segmentarias ventrales, laterales y las intersegmentarias dorsales. Bueno, las laterales son las que van a irrigar a las crestas urogenitales. La parte uro me va a generar el glomérulo renal, que se asocia con la cápsula de Bowman, genera el TCP, después tenemos el asa de Henle, descendente, ascendente, y el túbulo contorneado distal, que es el que se conecta con el túbulo colector, o el tubo colector. Bien, otra cosa importante es que el brote ureteral, así como tiene una porción proximal, tiene una porción distal. La porción distal es la que junto con el Wolf se va a ir alargando, alargando, alargando y va formando el uréter, como pueden ver acá. Ahí ya cambia de imagen. El brote ureteral, a medida que se va alargando como un cordón, junto con el Wolf van a desembocar en el seno urogenital, es decir, en la cloaca.
básicamente en su perdón, en su pared posterior, de esta manera. A ver si muestra. Si lo piensan, el brote ureteral, antes de que la imagen cambie, sale del Wolf. Entonces, cuando desemboca el Wolf, va a desembocar el brote ureteral junto, como vemos acá. En realidad, primero desemboca el brote ureteral por el Wolf antes que por sí mismo. Solo que, si ustedes se acuerdan cómo pasaba, disculpen, si ustedes se acuerdan cómo pasaba con la aurícula izquierda que se iba tragando a las venas pulmonares, básicamente acá sucede lo mismo. La vejiga se traga a una porción del Wolf para generar su pared. De tal manera que esta porción marrón más oscura es la que se va a insertar a la pared del seno urogenital, futura vejiga, y un poco le da esa pared para generar la pared. Entonces, la desembocadura, por esta forma en que la vejiga se come una porción del Wolf, hace que el Wolf se desemboque en la porción más inferior. O sea, se desplaza su desembocadura. ¿Por qué? Porque el Wolf, piénsenlo, va a dar el conducto deferente por donde se eyacula. Entonces el Wolf no puede desembocar en la parte que va a generar vejiga, sino que tiene que ser más abajo donde es la parte que me va a generar próstata. En realidad es un poquito más abajo, pero más cerca de la parte eyaculadora. En cambio, en ese traqueteo de que el Wolf le cede una porción de la pared, le cede justamente la porción que desembocaban los brotes ureterales. Entonces, ahora los brotes ureterales desembocan por sí solos en el seno urogenital, de tal manera que los uréteres quedan conectados con la vejiga en su porción superior. Y el seno urogenital nosotros lo vamos a dividir en tres porciones. Vamos a tener esta que es roja, que es la porción vesicouretral, la azul, que es la porción pélvica, y la verde, que es la porción fálica. La vesicouretral nosotros lo vamos a dividir en dos porciones. En una cefálica, la cual me va a generar la vejiga, básicamente, acá vemos cómo desemboca el uréter, y la porción caudal me va a generar parte de la próstata masculina. Sí. En cambio, la porción pélvica me genera otra porción de la próstata y la fálica otra porción de la próstata. Eso lo vamos a ver con más foco, si se quiere, en genital ahora enseguida. Pero básicamente sepan que está dividida entonces en tres partes y la primera está dividida en dos partes. Y la parte superior me da vejiga, la inferior me da uretra, la pélvica me da uretra y la fálica también. Ahora vemos las porciones. Básicamente eso es renal. La vejiga deriva, como les dije recién, del seno urogenital y de una porción del Wolf. Eso básicamente es urinario. Fabiana. Ele, Fabiane. con- Então, ele conducto de Wolff, ele vai dar o quê, então? Un pedazo del Wolf se adhiere a la pared de la vejiga. E ele vai dar a parte ejaculadora? El Wolf en sí, lo que resta que no se une a la vejiga, sí. Ah, sim, dá. En esta imagen a ver, en esta imagen se ve mejor. ¿Por qué? El Wolf acá, antes de que la vejiga se coma un pedazo de su pared, desemboca más arriba. Y ahí cuando se adhiere esa porción a la vejiga, desemboca más abajo, se desplazó su desembocadura, porque esto me da vejiga, pero esto ya me da uretra. ¿Se entendió? Sim, agora sim. Buenísimo. Respecto a las malformaciones, las más relevantes son la genesia renal, en la cual el paciente, acá vemos un paciente monorreno, porque tiene el riñón izquierdo pero no el derecho.
Si el paciente es monorreno no presenta complicaciones, pero si tiene una agenesia renal bilateral, esta imagen está mal, va a tener una disminución en la producción de líquido amniótico, por ende va a tener un oligoamnios. Acuérdense que los riñones son los principales productores de líquido amniótico, y además de un montón de, cuando nazca, alteraciones eh, renales directamente, o sea, no renales porque no tiene riñones, pero se entiende. La otra es la ectopía renal, porque básicamente los riñones o se cruzaron de lado o nunca descendieron, perdón, o nunca ascendieron o nunca, eh, o se fueron por otro lugar. Los riñones, como ustedes vieron, se forman a partir del metanefros. Entonces, cuando se endereza el feto, porque primero está en posición fetal, cuando se endereza y crece toda su cavidad abdominal, suben los riñones a nivel de L1, L2. En el caso de que por ahí no suban, sucede lo que, y les estoy mostrando con el dedo, y sucede lo que pasa acá. Este riñón está pélvico y no abdominal. O puede suceder lo que muestra esta imagen, en la cual uno de los riñones básicamente se fue para el otro lado, como sucede acá, pero no se llega a fusionar con el del otro lado. Si se fusiona, vamos a tener el caso del riñón doble, que se dice que es doble, pero básicamente es un riñón que parece doble, pero son los dos riñones que se fusionaron nomás. Después tenemos al riñón en herradura, porque básicamente sus dos polos inferiores se van a unir por debajo de la arteria mesentérica inferior. El tema es el siguiente. Nosotros vamos a ir a buscar, tal vez, a estos riñones en estudios por imágenes a la altura de L2 y L3 y nos vamos a encontrar con riñones mucho más bajos porque, y acá podemos ver cómo están fusionados acá abajo, acá vemos todo el borde del riñón, justamente en la herradura, los vamos a encontrar más bajos porque cuando ellos asciendan, como están fusionados por la parte inferior, la arteria no les va a dejar subir, entonces ahí se estanca y tiene forma de herradura. Después tenemos el riñón poliquístico, que básicamente, si ustedes se acuerdan lo que les dije recién, cuando formamos el tubo colector, este era el que inducía la formación de las nefronas. Y después pero era ciego. Y las nefronas también son ciegas, y después los dos se conectan y comparten la luz. En este caso, eh, las nefronas, algunas son ciegas y otras no. Es decir, algunas no desembocan en el tubo colector. Si no desembocan en el tubo colector, igual las nefronas esas son funcionantes, es decir, filtran y demás, pero como no desembocan en ningún lugar, empiezan a aumentar de tamaño. Entonces tienen forma de quiste y empiezan a aplastar a las otras nefronas que sí son normales y funcionales. Y el riñón poliquístico normalmente suele ser de herencia genética. Después tenemos duplicaciones. Normalmente se producen duplicaciones a nivel ureteral. Puede ser completa, como vemos en el caso del A, o incompletas, como en el B y en la C. Eh, Normalmente no suelen tener algún que otro tipo de manifestaciones clínicas, digamos, de significancia clínica. Ahí está. Acá vemos las duplicaciones. Pero lo que sí puede suceder es lo que sucede con todos los órganos huecos, que es el uréter, así como cualquier otro órgano hueco, es hueco, después se hace macizo y se vuelve a huecar. El problema es cuando el uréter no se ahueca nuevamente y se forma una atresia ureteral. Si es unilateral, no pasa nada. Funcionaría como un paciente monorreno. Normalmente se soluciona el problema y listo. El problema es cuando el paciente tiene atresia bilateral de uréteres. Y esta imagen nuevamente está mal, porque no es polidramnios, sino que es oligoamnios, porque si bien los riñones están produciendo líquido amniótico, no tienen por dónde salir porque los uréteres están tapados. Eso conlleva a la formación de un megalouréter, es decir, un uréter ensanchado porque se acumula.
orina, o líquido amniótico en este caso, y distiende al uréter. Y por último tenemos la extrofia vesical, que básicamente es la protrusión de la vejiga, porque no existe pared abdominal a esa altura y muchas veces no existe siquiera pared vesical, por ende la cavidad de la vejiga se comunica con el exterior. Como podrán ver acá, la vejiga, la extrofia vesical suele acompañarse de epispadias, que es una alteración en la uretra peniana, porque tienen el mismo origen. Bien, eso es con respecto a renal, que es bastante corto. Y ahora abro el power de genital. Lucas, Diga. tengo una duda. Entonces, ¿Sí? si el profe pregunta a nosotros en cuál semana se forma la parte urinaria, que nosotros vamos a responder ahí? En realidad no se suele hacer hincapié en fechas, porque no es relevante, digamos. Lo que pueden decir es que acompaña, si quieren, puedo decirlo, ¿no? Fíjense fíjense en el libro, en el HIP, si dice algo. Yo la verdad, como no es relevante que ustedes sepan cuándo, no lo sé y nunca me fijé. Y segundo, pueden relacionarlo con genital. Empieza a formarse en cuarta semana con las crestas urogenitales, después se separan en crestas urinarias y acuérdense que genital empieza en séptima semana en el hombre y novena en la mujer, así que lo pueden tirar por ahí en esa fecha. Pero no creo que les pregunte cosas muy así específicas de en tal semana o en tal día. Ah, tá bom. Dale, gracias. Bueno, abro el de genital y seguimos. Bueno, está bien. Bueno, genital, please. No me hagas bullying. Bueno, yo me voy adelantando porque si no vamos a perder demasiado tiempo. Mientras abre el power. Respecto a genital, los primeros esbozos y los primeros desarrollos de genital se producen en correlación con los urinarios. Es decir, en tercera semana también desprenden o derivan de los gononefrótomos. En la cuarta semana también se forman a partir de las crestas urogenitales, pero después cuando se separan las crestas urogenitales, vamos a tener las crestas genitales a nivel medial, eh, y no lateral como teníamos con las crestas urinarias. Es importante que entendamos que nosotros, para estos órganos, los órganos genitales, tenemos que formar las gónadas, que vendrían a ser los ovarios y los testículos, los órganos sexuales internos y los órganos sexuales externos. Nosotros vamos a trabajar básicamente en eso. Otra cosa importante a tener en cuenta es que van a ser diferentes a nivel si son embriones XX o si son embriones XY. Entonces, ahí abrió el Power, así que ya puedo compartir. En este caso, tenemos que tener en cuenta que el Wolf siempre va a predominar o persistir en el hombre y va a dar derivados, y en el cambio, en la mujer, su pantalla se está cargando, bien, en la mujer va a aparecer, en realidad aparecen en ambos embriones, pero en el hombre desaparece. Un conducto que se llama conducto de Müller. A ver si puedo mostrarles. No, está muy lejos. Bien, entonces, si bien en el hombre y en la mujer aparecen el Wolf y el Müller, en la mujer persiste el Müller y desaparece el Wolf, y en el hombre persiste el Wolf y desaparece el Müller. Ahora,
esta etapa en la que nosotros tenemos los dos túbulos en ambos embriones, independientemente de su carga genética, se llama etapa indiferenciada. Básicamente, todo lo que sean los esbozos de las gónadas, de los genitales internos y de los genitales externos son ambiguos. Miento, son dobles. No son ambiguos porque eh, ambiguo significa otra cosa a esta altura. Es decir, van a tener las crestas genitales, que todavía no sabemos qué va a ser, el Wolf y el Müller, ambos, y la parte externa, que vendría a ser la representación del proctodeo, es ambigua todavía, o sea, es indiferenciada. Y eso es lo que le quería empezar a mostrar, porque de ahí empezamos. Esto es el proctodeo, que vendría a generar después, o donde vamos a trabajar para desarrollar los genitales externos. Entonces tenemos los pliegues uretrales, los pliegues genitales por fuera y el tubérculo genital. En base a esto se generan los genitales externos, tanto del hombre como de la mujer. Y por otro lado, tener en cuenta lo siguiente. Nosotros, para formar las gónadas, y con eso ya entramos a gónadas, necesitamos tres poblaciones de células. La primera son las células propias de la cresta genital, que la vemos acá en verde. Esas son todas células. Por otro lado tenemos las células del epitelio celómico, que vendría a ser esto de acá. El epitelio celómico es esta capa verde que rodea a la cresta genital, que básicamente es meso o peritoneo. Eso se conoce como epitelio celómico. Entonces tenemos las células de las crestas genitales, las células del epitelio celómico. Y por último, y por eso me gusta esta imagen, son estos puntitos rojos que llegan al epitelio celómico, fíjense que solo se quedaron en la periferia, que son las células germinales. ¿De dónde vienen las células germinales? Del saco vitelino que todavía está existiendo, no desapareció. Entonces, fíjense cómo se correlaciona el desarrollo de tracto gastrointestinal con el de genital, porque cuando desaparece el saco vitelino, estas células ya tienen que estar en las crestas, o sea, ya tendrían que haber migrado ya. Entonces, que para la séptima o novena semana, en el caso de las mujeres, ya van a haber migrado, porque ahí ya desaparece el saco vitelino. Entonces, si el embrión es XX, la etapa indiferenciada va a culminar en la novena semana, donde empieza la etapa diferenciada, donde vamos a derivar a femenino. En cambio, si es XY, la etapa indiferenciada termina en la séptima semana y empieza la diferenciada hacia masculino. Para formar entonces, volviendo con las gónadas, voy a ir haciendo en paralelo hombres y mujeres. Las gónadas masculinas, a ver si estamos acá. Sí, las gónadas masculinas llegan las células germinales al epitelio celómico, se mezclan todas y forman los cordones sexuales primarios. Luego estos cordones se sueltan de la periferia y se internalizan en lo que es el testículo y van a formar los túbulos seminíferos. De las células germinales o germinativas derivan las espermatogonias, que son las que ustedes estudiaron allá en principio, en el primer tema, que van a dar la espermatogénesis, dan los espermatozoides. En cambio, las células que derivan del epitelio celómico van a dar las células de Sertoli, que básicamente funcionan como sostén del testículo. Y las células de Leydig derivan de, si no me estoy equivocando, de las crestas neurales, de las crestas genitales propiamente dicho, que generan testosterona. Entonces, tenemos al testículo, todavía, pero al testículo con sus túbulos seminíferos. Ahora, tenemos que seguir formando el resto de los túbulos. ¿Qué sigue después? Los conductos aferentes y la red de testis. También se forman a partir de los cordones sexuales primarios. Luego, los conductos eferentes que salen del testículo, ahí ya se forman a partir de otra cosa que recién lo mencioné en urinario, que son los túbulos mesonéfricos.
Esos que persistían en el mesonefros, bueno, esos túbulos básicamente van a formar los túbulos eferentes, es decir, los que van a conectar el testículo con el epidídimo. Y ahora, el epidídimo, el conducto deferente, el conducto eyaculador y la vesícula seminal vienen todos del Wolf. Y eso lo vamos a ver ahora, porque ahí les muestro la lista. A ver si es esta. No, esta. Sí, ahí estamos. El Wolf, su parte proximal, da el epidídimo. ¿Cómo? Se estira y se enrolla. Y eso se conecta. Acuérdense que los túbulos mesonéfricos, que habíamos hablado del mesonefros, desembocaban en el Wolf. Entonces, si los mesonéfricos dan el conducto eferente o los túbulos eferentes, y esto desembocaban en el Wolf, y el Wolf da epidídimo. Todo está relacionado. Entonces, la parte proximal se enrolla y da el epidídimo. La parte media adquiere una gruesa capa de músculo en su pared y forma el conducto deferente. Luego, la parte distal va a formar el conducto eyaculador, que es el que desemboca en el seno urogenital, y entre medio de esas dos porciones protruye una bolsita que es la vesícula seminal. Entonces, todos estos son los derivados de el Wolf en el hombre. El Wolf en la mujer desaparece. Como me queda menos de un minuto, después volvemos con gónadas femeninas y con el resto de genital.